Pastor Pedro Lozada. Realmente es una gran bendición para nuestro país que este hombre esté acá. Bendecimos la vida del Pastor Enríquez, que fue por medio de él como un instrumento para que él pudiera estar aquí con nosotros. Amén. Así es de que denle un fuerte aplauso al Señor y nos ponemos en la mano del Señor. Gloria a Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Dios os bendiga a todos. Es una tremenda bendición poder estar con ustedes en esta preciosa iglesia donde se siente el Señor de una manera especial. Como bien decía el pastor, mi nombre es Pedro Lozada. Venimos desde España a Madrid. Llevamos ya unos cuantos días ministrando a los pastores de San Pedro Sula. Hemos estado en algunas iglesias también, compartiendo la palabra, y hoy tocaba estar con ustedes. En marzo, hace unos meses, estuvimos aquí ministrando en esta iglesia a los pastores de la ciudad, también de Santa Rosa de Copán, y tuvimos un tiempo muy bendecido, donde Dios nos bendijo de una manera especial. No sé si algunos se acuerdan, estaban ese día. Dios os bendiga, amén, amén, gloria a Dios, amén. Pues bueno, el Señor me trajo de nuevo, amén, a esta preciosa nación, y Dios mediante, en noviembre volvemos de nuevo a esta preciosa nación. O sea que el Señor me está trayendo mucho por Honduras para compartir la palabra del Señor, amén. Así que di gracias también al pastor Douglas por esta oportunidad, y también a Juan Carlos Arita, mi amigo, que siempre está atento de nosotros, y que Dios bendiga también a los pastores, a la hermana que ha ministrado la alabanza. Qué bendición del Señor, amén. Dale un aplauso al Señor. Vamos a estar leyendo Primera de Reyes, capítulo 8 y verso 10. Primera de Reyes, capítulo 8 y verso 10. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al salir los sacerdotes del santuario, la nube llenó la casa de Jehová, y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Amén. Este verso son de esos versos que cuando los lees te paras, porque dices tú, ¿cómo es posible que el Señor llenase tanto su casa que los sacerdotes no pudiesen estar allí para ministrar? Recuerdo que Moisés recibió las tablas de la ley, y cuando fue a ministrar al pueblo la ley, dice la Biblia que no ministró al pueblo, porque el pueblo estaba en desorden, estaba en pecado, y rompió el mensaje de Dios. Si preguntáramos a Moisés, Moisés, ¿cuál es la causa por la que no has ministrado al pueblo? Moisés diría, el pecado del pueblo. Pero vemos en Primera de Reyes, capítulo 8 y verso 10, que hay unos sacerdotes que tampoco pueden ministrar. Pero esta vez no pueden ministrar no por causa del pueblo, sino por causa de Dios. Es porque Dios está ministrando en la casa. Que sea siempre así entre nosotros. Qué alegría que los sacerdotes, que los siervos del Señor tuviésemos de vez en cuando que callar.
Porque sea el Señor quien esté ministrando su casa, bendiciendo a su pueblo, la misma presencia de Dios en medio de nosotros, que sea la nube de Dios llenando cada hogar, cada casa, cada vida, porque cuando Él está todo es diferente, hermanos. Le necesitamos a Él, porque si Él no está, todo está muerto. Si Él no está, todo es religión. Si Él no está, todo es apatía. Si Él no está, nada hay de fuego. Pero cuando Él está, todo es diferente. Cuando Él está, la sanidad, la salvación y la liberación es como el respirar. Y necesitamos a Dios en nuestros cultos, en nuestras convenciones, en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestros matrimonios. Necesitamos al Señor entre nosotros. Ahora bien, la pregunta sería, ¿por qué la nube se manifestó en aquel momento? ¿Sabes? Dios no se manifiesta donde es tolerado. Dios se manifiesta donde es adorado. Donde a Dios se le honra, se le adora, se le exalta, es ahí donde Dios se manifiesta. Ahora, yo quiero interactuar con el texto y decir al texto de Primera de Reyes 8:10, ¿por qué aparece la nube en aquella ocasión? Bueno, para eso hay un poquito de historia. Dios le mandó, David una vez se levanta por la mañana y dice David, qué vergüenza que siendo yo un rey y vivo en palacio, el Rey de Reyes, su arca está entre cortinas. El profeta Natán, que le escucha decir eso, le pregunta, Rey, ¿por qué dices eso? Dice, porque le quiero hacer al Señor una casa para que su arca esté allí. Cuando Natán escucha esa palabra, Natán dice, bueno, el sentimiento es de Dios, le quieres hacer una casa al Señor, hazlo porque Dios está contigo. Pero por la noche el Señor se aparece a Natán y le dice, Natán, ¿qué te ha dicho mi siervo David? Me ha dicho, Señor, que te va a hacer una casa para tu arca porque le ha dado vergüenza ser un rey en minúscula y vivir en un palacio mientras tu arca, siendo tú el rey, está entre cortinas. Y le dice el Señor, ¿y qué quiere hacer? Quiere hacerte una casa. Y le dice Dios, dile a mi siervo mañana por la mañana que su sentimiento es bueno, pero que yo no quiero que él me haga una casa. ¿Y por qué, Señor? Y le dice Dios, porque David ha derramado mucha sangre y no puede hacer una casa al Dios de paz, un hombre de guerra. Te digo algo de paso, se conquista más con la paz que con la guerra. Con la división nunca se saca nada bueno, es con el amor. No seas vencido de lo malo, vence con el bien el mal. Cuando por la mañana va Natán y se lo dice, le dice, ha dicho el Señor que tú no le harás casa porque tú eres un hombre de guerra y Él es un Dios de paz. Pero me ha dicho el Señor que uno de tus hijos que nacerá de ti, ese sí edificará casa a su nombre. Cuando la Biblia dice que David adultera con Betsabé, el niño que va a nacer, la Biblia dice que el Señor hirió al niño y murió. Pero posteriormente, cuando ya Dios aceptó el matrimonio, Betsabé se queda embarazada y ahora va a nacer un niño que Dios iba a aceptar. ¿Cómo se llama ese niño? David le va a poner Salomón, pero el Señor le pone un segundo nombre. Le dice al profeta, ve y dile a David que yo le voy a llamar Jedidías, que significa el amado del Señor. Cuando este niño nace y Dios lo escoge, lo pone Dios en el trono, y cuando lo pone en el trono, Dios lo bendice de una manera extremadamente abundante. Se aparecen sueños y le dice Dios a Salomón, pídeme lo que quieras que yo te dé. Mirad, hermanos, eso no se lo dijo ni a Cristo, porque un día Cristo le dijo, pasa de mí esta copa, y el Padre le dijo, no, y él dijo, pues no se haga lo que yo quiero, se haga lo que tú quieres. Pero con Salomón, hermanos, siendo Salomón pecador y Cristo siendo la santidad absoluta, le dijo, pídeme lo que quieras, carta blanca. Y él le dijo, mira, quiero sabiduría porque soy muy joven y no sé entrar ni sé salir en medio del pueblo. Entonces Dios le dice, te voy a dar sabiduría
y ni siquiera lo que has pedido, porque cualquier rey del mundo hubiese pedido la vida de sus enemigos, hubiese pedido muchas riquezas y hubiese pedido muchos años. Pues yo te concederé muchos años, te concederé muchas riquezas y te concederé la vida de tus enemigos. Hermanos, le da Dios sabiduría y le concede Dios muchos años, de tal manera que Salomón llega a vivir hasta muy anciano. Segundo, el Señor le concede la vida de sus enemigos. ¿Y cómo le concede la vida de sus enemigos? Esto fue tremendo, porque todos los reyes, para implantar la paz, primero hacían la guerra. Salomón jamás peleó con nadie, no tuvo guerra con nadie. Es decir, Dios prometió a Israel de Egipto hasta el Éufrates, y hasta el día de hoy ningún rey de Israel ha conquistado de Egipto hasta el Éufrates, excepto uno, Salomón. Con la espada ninguno pudo conquistar lo que Dios prometió, y este, con adoración, con santidad y con obediencia, conquistó lo que nosotros no podían conquistar por medio de la espada. Conquistó desde el río Éufrates hasta Egipto. Y no solo eso, el Señor le llenó de riquezas. Tenía tantas riquezas, que recuerdo una vez que estando predicando, yo vivo en Madrid y estaba predicando en Barcelona, se enteró un hermano que a uno de mis hijos le gustan los caballos. Yo tengo mi niño llamado Manasés con 11 años que le encanta montar a caballo. Y cuando el hermano se enteró, me dijo: me he enterado que a tu hijo Manasés le gustan los caballos. Digo: sí, hermano, le gusta mucho. Dice: pues mañana por la mañana os voy a buscar al hotel y le voy a llevar a montar unos caballos que tengo yo. Digo: bueno, hermano. Cuando se lo dije a Manasés, Manasés ni durmió aquella noche, esperando por la mañana temprano que viniese el hermano. Cuando vino el hermano, le llevó. Y cuando vamos subiendo una cuesta, yo pensaba, digo, no sé, tendrá 5 caballos, 6 caballos. Cuando entro, hermanos, veo un caballo, 2 caballos, 3 caballos, 4 caballos, 5 caballos, 10, 12, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Digo: pero ¿dónde me ha metido este hombre? Había 2 casas allí en aquella finca, y le dije yo: ¿y estas 2 casas pequeñas? Dice: nada, se las compremos a los trabajadores, se las compremos para que cuidasen de los caballos. Digo: vaya, va regalando hasta casas. Digo: ¿cuántos caballos tenéis aquí? Dice: 240 caballos. Me di cuenta que aquel hermano tenía bastante dinero. Para tener 240 caballos tienes que tener mucho dinero. ¿Sabes cuántos caballos tenía Salomón? Si este hombre era rico con 240 caballos, Salomón era archirrico, porque Salomón tenía 40.000 caballos y 12.000 jinetes. Mira si Dios le había bendecido. Pues bueno, este joven, que Dios lo bendijo, que Dios le dio la conquista de la tierra, que Dios le dio sabiduría, que Dios le dio grandeza, honor y fama, este hombre le va a hacer una casa al Señor. ¿Qué casa le hará el Señor? Con tantos millones, con tanto dinero que tiene. Dice la Biblia, además, de Génesis hasta Primera de Reyes, no te encontrarás ni siquiera un hombre decir a Dios: te amo. Abraham estuvo con Dios, pero no le dijo: te amo. Demostró que le amaba por la obediencia, pero nunca se le escuchó decir: te amo. Ni siquiera la Biblia dice: Abraham amó al Señor. Sabemos que lo amó más que a su vida, pero no lo dice. Moisés tampoco dice que amó al Señor. David tampoco dice que amó al Señor. El primer hombre que el Espíritu Santo escribió para decir: este amó al Señor, Primera de Reyes capítulo 4, desde Génesis hasta Primera de Reyes capítulo 4, el Espíritu nunca dijo: este hombre amó al Señor, excepto con este. Fue el primer hombre que Dios usó para decir: y Salomón amó a Jehová. Es impresionante la vida de este hombre, rico, enamorado de Dios, lleno de vida, lleno de conquista, plantado por el Señor y lleno de la sabiduría del Señor. Y ahora le va a hacer una casa a Jehová. Claro. Yo digo, ¿qué casa le hará este hombre? Porque bueno, resulta que Dios ya había preparado un tabernáculo a través de Moisés, y aquel tabernáculo estaba en Gabaón. Salomón le quiere hacer una casa al Señor en Jerusalén, que es la ciudad de David. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Poner el armazón, y cuando ha preparado las paredes, porque ahora va a ser un templo que no se podía mover, tiene que ir a Gabaón, coger el mobiliario de Moisés y bajarlo a Jerusalén, de tal manera que no
no hace falta que haya querubines porque ya los hizo Moisés. No hace falta que haga mesas porque ya las hizo Moisés. No hace falta que haga el altar del holocausto porque ya lo hizo Moisés. No hace falta que hiciese el altar del incienso porque ya lo hizo Moisés. Pero cuando yo leo la Biblia veo que este rey no cogió nada de Salomón, lo dio por viejo y anticuado, hizo todo nuevo y mejor que Moisés. Los querubines de Moisés estaban así, enfrente uno del otro con las alas así, y Salomón hizo las alas así. Además, Moisés hizo una fuente, Salomón le hizo 10 fuentes al Señor, y una de ellas se llamaba la fuente de bronce, porque debajo había 12 bueyes representando las 12 tribus, donde los sacerdotes tenían que lavarse las manos y los pies. El tabernáculo de Moisés, hermanos, era 40 metros de largo por 20 de ancho. El tabernáculo de Salomón era 40 de ancho y 100 metros de largo. Hermanos, en el tabernáculo de Moisés no había adoración, todo era silencio. Salomón le puso al Señor 4000 levitas y 248 cantores que se turnaban de día y de noche para que siempre hubiese una adoración espontánea al pueblo. Ibas a la 1 de la mañana, había gente orando. Ibas a las 2 de la mañana, había gente orando. Ibas a las 3 de la mañana, había gente orando. Ibas a las 7 de la mañana, había gente orando. Ibas a la 1 de la tarde, había gente orando. Ibas a las 2 de la tarde, había gente orando. Dice el libro de Isaías que el profeta vio a serafines que volaban por encima de Dios y que decían de día y noche: santo, santo, santo es el Señor, su gloria llena toda la tierra. Salomón le hizo un mini cielo a Dios en la tierra. Un mini cielo, santo, 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 día y noche, cantándole, adorándole, exaltándole, bendiciendo su nombre, hablando de sus atributos, hablando de su santidad, hablando de su gloria, hablando de su presencia, hablando de su bondad. 24 horas, 7 días a la semana, 248 cantores. Él vive, Él reina, Él es grande, Él es poderoso, no hay otro como Él. A su nombre la gloria, a su nombre la honra, a su nombre la adoración. Pero cuando Salomón terminó de hacer todo nuevo, sacerdotes vestidos, altares nuevos, querubines nuevos, fuentes nuevas, pan de la proposición nuevo, más espacioso, más grande, más lujoso, se quedó mirando Salomón y dijo: ya está todo hecho, pero ¿y la nube? ¿Dónde está la nube? ¿Sabes dónde estaba la nube? Estaba en el tabernáculo de Moisés en Gabaón. Y Salomón se dio cuenta: esto está adornado, pero le falta la vida. Porque he hecho querubines nuevos, he hecho mesas nuevas, pero hay algo que tengo que traer de Moisés. Eso no lo puedo dejar. ¿Y qué es? Le dice a los levitas: preparaos, e ir a Gabaón y coger el viejo arca de Moisés y traerlo aquí. Porque hasta que el arca no entre, esto estará adornado, pero le faltará la vida de Dios. Y dice la Biblia: y los levitas fueron a Gabaón y cogieron el arca. Y cuando el arca entró en el templo, dice la Biblia, entonces apareció la nube del Señor y la gloria de Jehová apareció en su casa, y los sacerdotes no pudieron ministrar a causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa del Señor. ¿Sabes qué, iglesia del arca? Los adornos son importantes, pero la vida es imprescindible. Yo he visto ministerios adornados sin vida. Yo he visto iglesias adornadas sin vida. He visto denominaciones adornadas sin vida. Los adornos son bonitos, la vida es imprescindible. Necesitamos la vida de Dios en medio de nuestra iglesia, en medio de nuestra casa, en medio de nuestro matrimonio, en medio de nuestra nación. Los adornos pueden faltar, la vida que no falte, porque cuando está la vida, Dios ministra en medio de su pueblo. Y sabes, hoy hay mucho pueblo buscando adornos, pero no la vida. Pero cuando la vida está presente, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida.
Cuando Él está presente, una iglesia llena de vida, miembros llenos de vida, ministerios llenos de vida, gente que cante pero llena de vida, gente que predica pero llena de vida, gente que aplauda pero llena de vida, gente que adore pero llena de vida, de vida, de vida, de vida. Mira esto que encontré. Le dice Dios a Moisés: Moisés, tengo dos noticias, una buena y otra mala. ¿Cuál es la buena, Señor? La buena es que os doy la victoria contra Canaán. Gloria a Dios. Y la mala es que yo no voy ahí con vosotros. Irá mi ángel, pero yo no. Baja Moisés y dice: pueblo, hay una noticia buena y mala. La buena, el Señor nos da la victoria. Imagínate que se te aparece Dios en sueños, Pastor Omar, y te dice: hijo, a partir de hoy, todos los problemas que vengan a tu vida, la victoria es tuya. ¿Quién no querría un mensaje así? Eso le dijo Dios al pueblo: la victoria es vuestra. Y todos danzando, aleluya. Pero de pronto dice Moisés: hay un problema. ¿El qué? Ha dicho Dios que enviará su ángel para darnos la victoria, pero que Él no viene con nosotros, no celebrará la fiesta. Cuando ellos escuchan que la victoria es segura, pero que Dios no viene, dice: entonces los hombres se quitaron sus atavíos y las mujeres también, se vistieron de negro, se pusieron de luto. Ahora métete en la tribu de Dan, vas a ver 200.000 personas vestidas de negro. Métete en las tribus de Judá, todos vestidos de negro. Métete en las tribus de Leví, todos vestidos de negro. Métete en las tribus de Dan y Aser y de Zabulón, y todos vestidos de negro. Y yo les pregunto: pero Israel, ¿por qué estáis tan tristes? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué estáis de negro? Y ellos me dirían: es que Dios nos ha prometido la victoria. Pues gloria a Dios. ¿Por qué no estáis danzando si la victoria es vuestra? Y ellos me dirían: ya lo sé, Pedro, Dios ha dicho que nos da la victoria, pero ha dicho que no viene con nosotros. ¿Y cuál es el problema, Israel? Pedro, no entiendes nada. Él nos ha dicho que la victoria es segura como el amanecer del sol, pero también ha dicho que no viene con nosotros. ¿Y sabes qué, Pedro? No hay nada más peligroso que triunfar sin Dios. No hay nada más peligroso que las cosas vayan bien, pero que Dios no esté con nosotros. No hay nada más peligroso que tener éxito sin Dios. Oh, entonces el pueblo se quitó sus atavíos, las mujeres se quitaron sus pendientes, los hombres se quitaron sus brazaletes y dijeron: no queremos la victoria sin Él. Preferimos el fracaso a su lado que la victoria lejos de Él. Preferimos el desierto a su lado que Canaán sin Él. Lo más importante es Él entre nosotros. Oh, hermanos, me parece que hay mucha gente que no le importa que Dios ya no esté, con tal de que todo vaya bien en tu casa, pero que se levante lo que se levante, que venga lo que venga, que azote el viento como quiera, que Dios no se marche de mi casa. Dios es lo más importante que tengo en mi casa. Se quitaron los adornos porque Dios no iba a estar. Si hubiesen ido sin Dios, si hubiesen vestido del adorno de la victoria, pero la vida no estaría. ¿Y de qué le sirve a una difunta sus adornos? Creyente de Dios, adórnate como quieras, que no te falte Él, porque esas cosas son necesarias. Él es imprescindible entre nosotros. Le necesitamos en nuestra casa, en nuestra vida, en nuestro llamado y ministerio. Mirad, hermanos, vengo de casa pastoral y llevo 20 años predicando. A pesar de que tengo 38 años, en verdad llevo 24 años predicando, porque empecé a predicar desde los 14.
He visto ministerios que creían que estaban ellos triunfando porque parecía que todo iba bien, pero Dios no estaba. Y he visto otros que el viento ha soplado en contra y ellos creían que Dios no estaba y estaba más que nunca, los estaba purificando. Hay gente que cree que Dios está con ellos por un ambiente favorable y otros creen que Dios los ha abandonado por pruebas que han venido que parece que van en contra. Te voy a decir algo. Dios, dice la Biblia, que te amó tanto que entregó a su Hijo. Es así como te amó. Dios, ¿cuánto me has amado? Dice Dios, hasta entregarte a mi Hijo. La pregunta ahora sería, ¿y cómo me has amado? ¿Sabes cómo te ha amado Dios? Como Jesús. No lo digo yo, lo dice Él. Juan 17, Padre, como me has amado, así los has amado a ellos. Dios te ama como a Jesús. Te ama Dios como a Jesús. ¿Alguna vez has dudado que Dios dejó de amar a Jesús? ¿Alguna vez te ha venido una duda de decir, Dios nunca ha dejado de amar a su Hijo? ¿Crees que alguna vez Dios ha dejado de amar a Jesús? No, ¿verdad? Pues entonces, ¿por qué has creído que te dejó de amar a ti? Si te amó exactamente como a Él. Me puedes decir, no, hermano Pedro, es que han venido circunstancias a mi vida muy malas. ¿Sabes cómo terminó Jesús? En una cruz. Esa situación no gritaba si Dios le amaba o le dejaba de amar. Dios te ama a pesar de... Dios te ama a pesar de circunstancias. Dios te ama a pesar de vientos contrarios. Dios te ama a pesar de... Y también por vientos favorables. Los vientos favorables y los vientos malos no me dicen nada. Yo creo que Dios me ama porque Él lo ha dicho. Si Él ha dicho que me ama, yo sé que Él me ama. Bueno, entonces... En la primera historia hemos visto que hasta que el arca no entró, la nube no apareció. Hasta que el arca no entró, estaba todo adornado, pero faltaba la vida. Ahora yo hago una pregunta a la iglesia del arca. ¿Qué quieren? Ay, se llama arca además. Es que hoy voy a predicar del arca y Dios sabe que no lo he hecho aposta porque yo iba a predicar otro mensaje. Ha sido que cuando he subido... Mis manos han ido a Primera de Reyes capítulo 8 verso 10 porque yo quería buscar otro texto. Yo quería Jueces capítulo 6, pero el Señor me ha llevado allí para hablar del arca y estamos en la iglesia del arca para decirle que los adornos son importantes, pero que la vida es imprescindible. Necesitamos la vida de Dios entre nosotros. Otra historia del arca. Dice la Biblia que los hijos de Israel salen de guerra contra los filisteos. Y cuando salen a guerrear del miedo, sacan el arca. Claro, el arca no fue diseñada para la guerra, fue diseñada para el sacrificio. ¿Sabes lo que hizo el enemigo? Le quitó el arca. ¿Cómo es posible que le quites el arca? El arca se la llevó el enemigo. ¿Sabes dónde la pusieron? En su dios, en su templo de su dios Dagón. El dios Dagón era especie de manos de hombre, cuerpo de pez, cabeza de hombre y manos de hombre. Ese es el dios de los filisteos. Lo pusieron así y el arca lo ponen aquí, como diciendo, nuestro Dios ha vencido al dios de los filisteos. Y dice Dios por la noche, esperaos que mañana por la mañana el Señor le pega así un cogotazo a la estatua cae enfrente del arca. Los sacerdotes abren la puerta para que los filisteos vean que el Dios de Israel ha sido derrotado y de pronto ven a su Dios postrado ante el arca del Señor. Cierran la puerta y levantan otra vez su Dios y dicen, no, que nadie se dé cuenta. Dice Dios, mañana voy a hacer algo que no vais a ocultar la derrota de vuestro Dios. Por la noche el Señor le corta la cabeza, las manos y los pies. La cabeza, la mano y los pies ruedan y caen enfrente de la puerta. Cuando por la mañana los sacerdotes abren la puerta, se asustan porque ven las manos de su Dios, los pies de su Dios y la cabeza de su Dios. Y dice la Biblia, desde aquel momento en adelante los sacerdotes ya no pisan el umbral de la puerta. ¿Por qué no lo pisan? Porque cuando lo pisan recuerdan que hay un Dios que venció el suyo.
Es que es lógico, si un Dios de noche se pelea con otro y lo vence, quiere decir que ese Dios es más grande que el otro Dios. Y si ese Dios es más grande que ese Dios es más grande que todo el pueblo que sirve a ese Dios. Lo que Dios estaba haciendo es imponerse entre los filisteos. Yo soy el único Dios, soy mayor que vosotros, soy mayor que vuestro Dios. No sabéis el problema que habéis tenido de traer el arca en tierra extraña. Israel no lo defiende, pero vengo yo a defender el arca. Y cuando ellos ya pisan el umbral de la puerta no pueden, porque la herida de su Dios describe la derrota de un pueblo. Porque si su Dios es herido, su pueblo es derrotado. Ellos necesitan a su Dios para defenderse, pero su pueblo ha sido herido. La derrota del pueblo es la señal de la herida de su Dios. Pero arca de Dios, nuestro Dios también fue herido en sus manos, en sus pies, en su corona de espinas en la cabeza, pero lejos de ser derrotado. La herida de nuestro Dios es la victoria de su pueblo. Estamos aquí porque nuestro Dios fue herido en la cruz del Calvario, y la herida de Él nos trajo la victoria contra el pecado. Ahora Dios se dispone a que los filisteos tengan miedo. Dice, perdonadme lo que voy a decir, pero es así lo que dice la Biblia. Empezó a salir enfermedades a todos los filisteos, todos los hombres empezaron a morir, y muertos de miedo ellos dicen, tenemos que devolver el arca, porque si no devolvemos el arca, el Dios de Israel nos va a matar a todos. Dice, vamos a devolver el arca, dicen los sacerdotes, tenemos que devolverla con mucho respeto. Vale, vamos a hacer un carro nuevo y vamos a coger vacas que nunca hayan llevado yugo, pero que hayan tenido crías. El yugo es la carga, las crías es el fruto, porque el lugar en la iglesia te lo da el pastor, el cargo te lo da el pastor, pero el fruto te lo da tu relación con el Espíritu Santo. Por eso hay gente que no tiene cargo, pero tiene fruto, y es más importante el fruto que el cargo, porque el fruto nace de estar unido a la vid verdadera. Aquellas vacas no habían llevado yugo, pero habían tenido crías. Pusieron el arca de Dios encima, encerraron a las crías en el cobertizo y dijeron los filisteos, si las vacas se van camino de Israel, es señal de que Dios ha hecho esto y quiere devolver el arca a Jerusalén. Mas si las vacas se tuercen, no ha estado Dios en el asunto. Oh Dios mío, la honra de Dios estaba encima de aquellas vacas, la reputación de Dios estaba encima de aquellos animales del campo. Y dice la Biblia, y las vacas iban camino de Israel sin torcerse a derecha ni a izquierda. Se podían torcer pero no querían, se podían torcer pero no podían. La honra de Dios estaba encima de ella. Mucha gente te está mirando, pueblo de Dios, a ver si te tuerces, porque te ha sido confiado el evangelio eterno, el evangelio de la gracia, y muchos inconversos quieren ver que en medio del problema te tuerces, pero aquí estamos los que hemos sido sumergidos en el amor de Dios y no nos torcemos a derecha ni a izquierda. Seguimos andando camino a Israel, porque el arca de Dios está encima de nosotros. Pero es que dice la Biblia, e iban andando y bramando. ¿Sabe qué significa bramar? Llorar. ¿Y por qué lloraban las vacas? Porque el sentimiento materno les decía, las crías, y las crías decían, mamá, ayúdanos. Y el sentimiento materno, mira las crías, pero Dios les decía, sacrificar el sentimiento materno, que hay algo más fuerte encima de vosotras que lo que está en el cobertizo. En el cobertizo están vuestras crías, pero encima de vosotras está el carácter de Dios, la honra del arca. Sacrificar lo que tengáis que sacrificar y llevar mi arca a Jerusalén, porque mi arca no hace nada entre los filisteos. Oh, para mantener la presencia de Dios a veces tienes que sacrificar muchas cosas: tiempo, energía, dinero, cultura, orgullo. Cuando alguien te hace daño, le tienes que perdonar, porque si guardas rencor, pierdes la presencia de Dios en tu vida. Y es más importante la presencia que tener la razón. Es más importante la presencia que quedarte con el orgullo. Sacrifica lo que tengas que sacrificar, porque el arca de Dios está encima de ti. ¿Sabes?
Los filisteos, cuando robaron el arca, me imagino a Satanás riendo, porque los hijos de Israel celebraban 7 fiestas. Todas las fiestas recordaban el pasado. La fiesta de la Pascua, el Señor liberó a los niños de Egipto. La fiesta de las trompetas, el Señor nos dio la ley. La fiesta de los tabernáculos, el Señor nos guardó en el desierto 40 años. Solo había una fiesta que aseguraba el presente y el futuro: el Yom Kippur. El sumo sacerdote entraba con sangre ajena al santuario, derramaba la sangre en el propiciatorio encima del arca. Si salía del santuario, la señal era: Dios os perdona ahora, en un año siguiente, y la victoria segura. Por eso a Satanás disfrutó cuando vio que el arca no estaba en el santuario, como diciendo a Israel: celebrad las fiestas que os dé la gana de lo que Dios hizo, pero si no hay arca no podéis celebrar lo que Dios va a hacer y lo que está haciendo. Por eso a Satanás no le importa el buen pasado que tuviste si ahora ya no hay arca en tu casa. Es que yo viví muy bien, Pastor Pedro. ¿Viviste? ¿Y cómo vives ahora con Dios? Es que yo tenía una relación tremenda. Ya lo dices tú, tenías, pero ahora estás celebrando el pasado. Satanás está riendo de tu presente. Te está quitando el arca de tu casa. No hay fuego, no hay altar, no hay oración, no hay búsqueda, no hay comunión, no hay gozo, no hay unidad, no hay amor, no hay perdón, no sientes la palabra. Sí, celebras lo que viviste, pero ahora vives derrotado. ¿Y qué es lo que hizo Dios? Devolvió el arca de nuevo a Jerusalén, porque cuando hay arca hay presente, hay victoria, hay futuro. Tu relación con Dios es la victoria de tu vida cristiana. Tu relación con Dios es la victoria de tu ministerio. Tu relación con Dios es la victoria de la iglesia. Satanás quiere entretener a la iglesia con lo que ha vivido, pero Dios quiere tener una relación presente, continua y creciente. Porque es presente, porque no es pasada. Porque es continua, porque es todos los días. Porque es creciente, porque sigo creciendo en mi relación con Dios. Es presente, es continua, es creciente, y necesitamos creyentes, necesitamos una iglesia que busque a Dios en el presente, continua y creciente, que madure en las cosas del Señor. Entonces, la primera historia nos enseña que solo Dios marca la diferencia en nuestra vida. La segunda enseña que sacrifica lo que tengas que sacrificar con tal de mantener una sana relación con Dios. El éxito de tu vida cristiana no son los años en la iglesia, es tu relación con Dios. El éxito de tu vida cristiana no es el ministerio que tengas, sino tu relación con Dios. El éxito de tu vida cristiana, y cuando hablo de éxito no estoy hablando de plataforma, ser famoso, ser usado, que te inviten las naciones. Estoy hablando de que vences al pecado, que seas mejor padre, que seas mejor madre, que seas mejor profesor, que seas mejor maestro, que seas mejor creyente, que se refleje a Cristo el carácter en ti, que tengas amor, que tengas humildad, que seas bondadoso, que la envidia más sutil, ponzoña secreta, peste oculta, tramadora de engaño, madre de hipocresía, origen de las polillas y gusano destruidor de la santidad, sea desarraigada de tu vida, porque en ti está el carácter del Hijo de Dios viviendo en humildad, en pureza, en santidad. La primera historia nos enseña que solo Dios marca la diferencia. La segunda nos enseña que tenemos que sacrificar todo con tal de mantener una sana relación con Dios. Y termino con la tercera. Está aquí Dios. Yo estoy sintiendo aquí al Señor. ¿Cuánto sientes que Dios está hablando a tu vida? Levanta tu mano, levanta tu mano, levanta tu mano, levanta tu mano. Que Él la vea, que Él la vea. Dile: gracias por hablarme, gracias, gracias por hablar a mi vida, gracias, gracias, gracias. ¿Sabes? La iglesia hoy no sabemos apreciar la presencia de Dios porque estamos embriagados. Embriagados del mundo. Embriagados del materialismo, embriagados de un evangelio falso. Pero cuando uno está sobrio, sabe hacer la diferencia entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. El sumo sacerdote Aarón
tenía 4 hijos. Él era el sumo sacerdote y sus hijos sacerdotes. 2 de ellos, llamados Nadab y Abiú, empezaron a beber cerca del templo, del arca, del tabernáculo. Empezaron a beber. Y cuando estaban muy bebidos, le dicen uno al otro: hermano, dice, sí. Dice, ofrecemos a Dios fuego de adoración. Dice el otro, vamos a hacerlo. Y dice la Biblia que cogieron fuego, entraron en el santuario, lo pusieron en el altar del incienso y Dios hizo así. ¿Huele a fuego? Se parece a mi fuego. Este no es mi fuego. Fuera de aquí, de mi altar, este fuego extraño. Y dice la Biblia, y el fuego del Señor salió del altar y golpeó a Nadab y Abiú en el lugar santo, y los 2 jóvenes en décimas de segundo, pum, pum, caen muertos. Dice la Biblia que el Señor los quemó por dentro, porque como iban vestidos de sacerdotes, el Señor respetó el ministerio, pero mató a la persona que deshonró el ministerio. Están en el suelo Nadab y Abiú. Moisés, que escucha unos golpes, pasa al santuario y ve a 2 de sus sobrinos muertos en el altar. Al ratito pasa Aarón, sumo sacerdote, y cuando ve sus 2 hijos muertos, mira a Moisés, porque él era el mayor representante de Dios, y dice que Moisés calla. ¿Qué hombre le va a decir a otro hombre cuando el Señor ha matado a sus 2 hijos? Se va a la presencia de Dios Moisés y le dice, Señor, ¿qué ha pasado aquí? Y le dice el Señor, Moisés, los que se acercan a mí deben de saber que yo soy santo. Y delante de mi pueblo yo seré respetado. Ahora te voy a decir algo que te va a volar la cabeza. Dios no los mató por entrar borrachos. ¿No dice la Biblia que los mató por el alcohol? Los mató por el fuego extraño. Y digo yo, ¿y qué fuego era ese? Porque que yo sepa, fuego es fuego. Lo encienda con un mechero, con una cerilla o con 2 piedras, fuego es fuego. ¿Quieren saber por qué era fuego extraño? Porque resulta que el altar del holocausto estaba fuera, el altar del incienso estaba dentro. Cuando Moisés hizo el altar del holocausto, el Señor envió fuego del cielo, consumió la víctima, se encendió el fuego y dijo el Señor, yo lo enciendo y ustedes lo mantienen, que no se apague el fuego. Cuando el sacerdote quiera entrar al lugar santo y adorar en el altar del incienso, cogerá del fuego que yo envié del cielo, y con mi mismo fuego adorará en el altar del incienso. Pero como Nadab y Abiú estaban borrachos, no cogieron del fuego del altar, sino fuego de su casa, fuego común, y fuego común lo metieron en el santuario. El Señor olió y dijo, huele a fuego. Miró y dijo, es fuego, pero no es mi fuego, se parece al mío, pero no lo es. Fuera de aquí. Estaban ebrios y no supieron hacer diferencia entre lo santo y lo común, porque cuando la iglesia está ebria del mundo, ebria del pecado, no sabe hacer diferencia entre el fuego de Dios y el fuego que no es del Señor. Pero levantamos a la iglesia del arca hoy en el poder del Espíritu Santo, para que se levante una congregación que sepa hacer diferencia entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios, entre lo que es su fuego y lo que es fuego común. Y le decimos al Espíritu Santo, envía tu fuego santo, consume a la víctima y haznos un altar de adoración para ti. Escucha esto. Belsasar, rey de Babilonia, está en una fiesta con 1000 príncipes. Y dice Pastor Douglas, muchachos, estaban bebidos ya, estaban ebrios. Dice, coger los vasos del Dios de los hebreos y traerlos aquí, que voy a beber en ellos. Entraron, cogieron los vasos de Jehová y le dijeron, toma, aquí está. Empezaron a beber en los vasos del Señor. El Señor sacó su mano, la metió por la pared y escribió lo intercalado. Mené, mené, tekel uparsi. Cuando Belsasar ve eso, se pone pálido, le tiemblan las piernas.
Llama a los sátrapas, a los ancianos, a los sabios. ¿Qué pone ahí? Dice, no lo sabemos. Se entera su madre, pasa y dice, hijo, me he enterado que estás muy nervioso. ¿Qué ha pasado en la fiesta? Dice, madre, mira lo que pone ahí. Nadie sabe descifrarlo. Le dice la madre, hay un hombre en tu reino que interpretaba los sueños de tu abuelo. ¿Y cómo se llama? Daniel. ¡Traerlo! Van a llamarle y Daniel no era aquel joven que había sido cautivado, ya tenía como 80 años. Su pelo blanco, sus ojos arrugados, sus manos arrugadas, pero mantenía su relación con Dios. Ya no tenía tantos adornos, pero seguía teniendo vida. Y cuando entró dentro, le miró el rey y le dice, ¿eres tú el que interpreta los sueños? Dice, yo no, es mi Dios. ¿Y qué pone ahí? Porque nadie lo sabe, ¿tú lo sabes? Y dice él, ¿cómo no lo voy a saber si llevo toda mi vida con el que escribió? Conozco su pluma, conozco cómo escribe, conozco su firma. Le oro 3 veces al día desde que era un chaval. Sé quién ha escrito ahí. ¿Y qué pone ahí? ¿Qué pone? Y le dice, antes de decir lo que pone, te voy a regañar. Dice, si me lo interpretas te doy coronas y riqueza. Dice, las coronas y las riquezas para ti. Te lo voy a dar gratis. Lo que dice ahí es muy fuerte. Y lo que dice es que Dios te va a matar esta noche. ¿Cómo? Sí, porque no te hagas el tonto, Belsasar. Tú sabes la historia de tu abuelo, cómo Dios le quitó la perla de la razón cuando se levantó en contra de mi Dios, cómo lo tiró Dios al campo y 7 años más tarde Dios le devolvió la perla de la razón y le devolvió de nuevo al trono y le dio más gloria que antes cuando reconoció que no había otro como mi Dios. Y tú, sabiendo esto, no has querido honrar a Dios en cuya vida está en tu mano. Lo que dice ahí es que esta noche vas a morir por lo que has hecho esta noche, tratar los vasos sagrados como que fuesen vasos comunes. Aquella noche Belsasar muere y Ciro el persa se hace con Babilonia. Dios mío de mi vida, ¿qué ha pasado en estas 2 historias? Son muy parecidas. Sacerdotes borrachos, rey borracho. Los 2 mueren por la mano de Dios. La diferencia entre es que los sacerdotes quisieron hacer de fuego común fuego santo y el Señor no les dejó vivir. En cambio Belsasar quiso hacer de los vasos santos vasos comunes. Era el mismo pecado pero al revés. Uno iba para allá y el otro venía para acá. Uno quiso convertir el fuego común en fuego santo y Dios dijo no. Y el otro quiso convertir lo sagrado en común y dijo Dios tampoco. ¿Y por qué? Ambos estaban ebrios. Por eso dice Pedro, estad sobrios y velad, porque vuestro adversario, como león rugiente, anda alrededor de vosotros buscando a quien devorar. Ahora piensas que hay que estar ebrio del mundo o sobrio en Dios. Si te quieres llenar de algo, no sea de las cosas del mundo, sé del Espíritu Santo. Efesios 5, no seáis llenos del vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo, cantando al Señor en vuestros corazones. Si de algo te tienes que llenar, que sea de la presencia de Dios. Termino con esto. ¿Puedo bajarme, pastor? Sí, gracias. Siempre tan amable el pastor Douglas. Hermanos, la primera historia nos enseña que Dios es el que marca la diferencia. La segunda historia nos enseña que tenemos que sacrificar lo que tengamos que sacrificar con tal de mantener una sana relación con Dios. La tercera historia nos enseña a estar sobrios en el Evangelio, firmes en el Señor, no embriagarnos de lo que no es de Dios, porque confundiremos lo santo en común, lo común en santo. Lo común no es malo, simplemente es común. Lo santo es bueno porque es de Dios. No eres mejor que un inconverso, solo que Dios te eligió. El monte de Sinaí era santo. Alrededor del Sinaí había otros montes que no lo eran. Y la pregunta es, ¿por qué el Sinaí es santo y los otros no? Es que el Sinaí ora, ayuna. Eso es un monte de barro, de piedra como los otros. La única diferencia es que Dios le miró y le dijo, este es mío, los demás son vuestros. No eres mejor que un inconverso, pero hubo un día que viniste, Dios te miró y te dijo, mío eres tú, mío eres tú, mío eres tú.
No eres santo por ti, eres santo porque el santo te escogió. Te apartó para su gloria. Y ahora debes de vivir en santidad como aquel que te llamó es santo. Dice David, cuando es rey, ¿dónde está el arca del Señor? No lo veo en Jerusalén. Dice, ¿no lo sabes, rey? No. Hace 20 años el rey Saúl se la dio a Abinadab. Está en la casa de él. Dice, ¿qué hace el arca en una casa? Tiene que estar en el santuario. Vamos a por ella. Van a por ella. ¿Con qué gozo no la traen? Que a cada 6 pasos un sacrificio. Y David danzando. Pero la traen en un carro nuevo con bueyes. Con las vacas Dios lo permitió, porque la honra estaba encima y los filisteos tenían que saber. Pero a David no se lo pasó por alto, porque él tenía conocimiento, tenía quien en el hombro de los levitas. Puso un carro nuevo y bueyes. Y dice la Biblia que con el gozo que venían, los bueyes tropiezan y el arca se va a caer. El arca estaba tapada porque no la podía ver nadie, era un mueble sagrado. Cuando se va a caer, ¿sabes qué hacen los israelitas? ¡No! Y todos se tapan. Y yo cuando leo el capítulo digo, pero ¿por qué no la cogéis? Que no se caiga el arca, que va a tocar la tierra, que se va a romper la madera. Cualquiera, ¿no? No, los israelitas dicen, no podemos verla. Pero allí hay un joven que parece que tiene celo de Dios. Se llama Uza. Él extiende su mano y dice, no, el arca no se va a caer. Y la agarra. Pregunto a la iglesia, para vuestras mentes, ¿quién hizo lo bueno, Uza o Israel? Humanamente parece que era Uza. Pues ¿sabes qué dice la Biblia? La ira del Señor se encendió contra Uza y cayó muerto en aquel momento. Y yo digo, pero Señor, ¿por qué matas a Uza si fue el único que sujetó tu arca para que no se cayera y hubiese matado a Israel? Que se estaban todos tapando y se fueron todos para no ver el arca y la dejaran caer. ¿Sabes por qué el Señor arrebató la vida de Uza? Porque Uza es hijo de Aminadab. Y el arca estuvo en su casa 20 años. No la vio tapada, pero se familiarizó con ella. Y creyó que el arca le pertenecía. No hacía diferencia entre sus muebles y el arca del Señor. Y cuando se iba a caer, todos dijeron, esto es sagrado, no lo podemos ver. Pero él dijo, no pasa nada, esto no tiene importancia. Yo me he tirado 20 años con ella, no pasa nada. La toca y dice el Señor, vas a morir. Porque mi mueble no es como el tuyo. Los tuyos son de tu padre y este es mi mueble. ¿Sabes qué? A veces hemos hecho a Dios uno más de nosotros. Por eso en casa vemos lo que no tenemos que ver y hablamos lo que no tenemos que hablar. Y en la mesa criticamos a los pastores y a los líderes y no nos importa que Dios esté ahí. Creemos que está sentado ahí con nosotros comiendo, participando del pecado, porque son muchos años en el Evangelio. Dios se ha hecho uno más de nosotros. No te confundas, Dios no es uno más. Él es santo, Él es sublime, Él es grande, Él es todopoderoso, Él es puro, Él es fiel, Él es verdadero. Vive en santidad porque Él está en tu casa. ¿Me puedes decir 3 cosas? Siempre que aparecía el arca, aparecía la nube, la gloria de Dios y la adoración del pueblo. Arca, nube, gloria, adoración. Arca, nube, gloria, adoración. Me puedes decir, hermano Pedro, estas historias son muy bonitas, pero el arca ya no está. ¿Dónde está el arca? En el principio era el verbo era con Dios y Dios era el verbo. Este vino y habitó entre nosotros. La palabra habitar significa en griego tabernaculizó. Él es el arca de Dios. Ahora dices, pero Pedro, tú me has dicho que estaba el arca y la gloria. ¿Dónde está la gloria? Dice el siguiente verso, y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y ahora me dices, hermano Pedro, estaba el arca y la gloria y la nube. En el monte Tabor estaba Pedro, Juan y Jacobo, Moisés, Elías. Y dice Pedro, bueno, que estemos aquí, hagamos 3 enramadas para ti, para Moisés y para Elías. Dice la Biblia, entonces apareció una nube. Y desde la nube una voz que decía, estos son mis siervos, pero este es mi hijo, a él oíd. Él era el arca, él tenía la gloria.
gloria, Él transportaba la nube. Pero puedes decir, sí, vale, Él es el arca, con Él está la gloria, con Él está la nube. Pero ¿dónde está el santuario ahora para que el arca vaya al lugar santísimo? Dice 1 Corintios capítulo 6 y verso 19: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios y no sois vuestros? Nosotros somos el tabernáculo, Él es el arca, nuestro espíritu es el lugar santísimo. Es allí donde está el Señor Jesucristo ministrando la vida de Dios en medio de su iglesia. Me se ponen los vellos de punta. Siento al Señor. Y si tú te das cuenta, el atrio tipifica nuestro cuerpo, porque el atrio se podía ver y nuestro cuerpo también. Ustedes me están viendo. Además dice Romanos: presentad vuestros cuerpos como sacrificio Dios vivo, santo y agradable, porque en el atrio se sacrificaba al Señor en el holocausto. El alma tipifica el lugar santo, donde está el pan, donde comemos, donde adoramos, donde recibimos la luz y donde adoramos con nuestra mente, que pertenece al alma. Pero en el lugar santísimo, que representa el espíritu, era un lugar más pequeño. El atrio era más grande, el lugar santo más pequeño y el lugar santísimo mucho más pequeño. ¿Dónde estaba Dios? El atrio era de Dios, pero Dios no estaba en el atrio. El lugar santo era de Dios, pero Dios no estaba en el lugar santo. El lugar santísimo es donde Dios estaba, ministrando hacia el lugar santo, ministrando hacia el atrio y ministrando hacia afuera. Por eso lo que Dios ha hecho en nosotros es que ha venido a vivir en nuestra casa, que somos templo del Espíritu, pero no se ha quedado en el cuerpo, no se ha quedado en el alma, ha venido muy dentro de nosotros, al lugar santísimo, que es nuestro espíritu. Por eso dice Romanos que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu de Dios está dentro de ti y está ministrando la vida de Dios desde dentro hacia afuera. Por eso las organizaciones no producen la vida de Dios, por eso las administraciones no producen la vida de Dios, por eso las danzas son buenas pero no producen la vida de Dios. Es el Espíritu Santo el que produce la vida de Dios dentro del espíritu del hombre, y desde ahí la vida de Dios ministra hacia afuera. Por eso al cristiano verdadero le dices: apártate de la vida. Dice: ¿cómo hago si está dentro? Es que está dentro de él. Y Dios está ministrando desde el espíritu hacia el alma, manifestando la vida a través del cuerpo. Por eso dice Pablo en Romanos: de la misma manera que presentasteis vuestros miembros a la injusticia, presentad vuestros miembros a la justicia de Dios. Porque habéis sido libertados del pecado, ahora vinisteis a ser siervos de la justicia. El arca de Dios está en nosotros. ¿Qué vas a hacer con ella? ¿Sacrificarás todo lo que tengas que sacrificar con tal de mantener una sana relación con Dios? ¿Dejarás que sea Él quien marque la diferencia? ¿Te embriagarás de vino o te llenarás del Espíritu para estar sobrio en Dios? ¿Maltratarás el arca como que fuese un mueble más de tu casa? ¿O lo respetarás como Él merece ser respetado? En alabanza, en adoración, en obediencia. Nuestro Dios es santo. Yo siento su gloria aquí. Levanta tus manos. Levanta tus manos. Padre, que suene el piano, por favor. Gracias, Señor, gracias. Aquí está tu pueblo, Señor. Aquí está tu iglesia, Padre. ¿Y han oído tu palabra? Gracias por hablarnos, Señor. No merecemos absolutamente nada, pero por tu gracia estamos aquí. Señor, perdónanos porque a veces hemos maltratado el arca, porque no hemos honrado el arca como el arca merece, porque no le hemos prestado la atención que el arca merece, porque como templos tuyos el arca está en el lugar santísimo, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la profundidad, la anchura y la longitud del amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. Hay una presencia de Dios tan tremenda en este lugar.
Hay una convicción del Espíritu del Señor a empezar a honrar la vida de Dios que hemos recibido de Él. Sopla, Padre, en este momento. Sopla sobre tu pueblo. Voy a pedir, por favor, a todas las personas que dicen: Pastor Pedro Losada, quiero hoy dejar que el arca de Dios marque la diferencia en mi vida. Quiero hoy sacrificar lo que tenga que sacrificar con mantener una sana relación con Dios. Quiero hoy llenarme del Espíritu para estar sobrio en Dios y no estar embriagado con nada del mundo, para hacer la diferencia entre lo santo y lo común. Quiero hoy respetar a Dios por encima de todas las cosas, porque Él es sagrado y yo le pertenezco. Hoy, que el arca es Jesús, que con Él está la gloria, que con Él está la nube y que yo soy su tabernáculo. Hoy quiero honrar a Dios con mi vida. Pasa al frente, por favor, vamos a orar por usted. El coro, por favor, le adora al Señor. Aleluya. Los salmistas le adoran al Señor. Oh mi Rey, oh mi Rey, oh mi Rey, oh mi Rey. Tú eres santo. Nos ha enseñado mucho el Señor esta noche.